Dios, un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra. Estamos creciendo, gloria a Dios, y cada vez nos escuchan en diferentes países. Ya han reportado personas que nos escuchan ya en cuanto a en más de 30 países. A través de la radio nos escuchan 22 países, pero gloria a Dios por lo que Dios hace. Y los saludamos allá a todos, nuestros hermanos en Estados Unidos, en España, en China, en Hong Kong, en República Dominicana. Bueno, me demoro aquí dando todos los países. Los saludo a todos. Un abrazo aquí desde la misión La Puerta Estrecha. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy estamos en el escudriñar, y a quienes nos conocen, estamos escudriñando el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, gloria a Dios. ¿Ahí? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, estamos escudriñando el Evangelio de San Mateo y vamos en el capítulo 16, hoy vamos a tomar el versículo 27, es el que vamos a mirar hoy. Capítulo 16, versículo 27, ahí en los boletines, quienes tienen el boletín ya, ahí podemos seguir la enseñanza también, la predicación, pero en ese boletín tenemos el devocional semanal también. ¿Eso con qué fin es? Porque es la enseñanza de dominical, pero es con el fin de que la fortalezcamos allá a través del devocional semanal. También hay una reflexión allí dentro de ese boletín que fortalece también la enseñanza de hoy. Gloria a Dios. Oremos a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos, Señor, venir a tus pies con un solo fin, y es santificar tu nombre, ya que es necesario, mi Rey amado, que tu reino venga sobre mi vida, sobre cada vida en este día, Dios. De los que, Señor, hemos venido a buscarte y de los que están buscándote en otros lugares a través de este medio, Dios. Permite, Dios, que tu reino venga sobre todos, Señor, en este tiempo, para que tu voluntad, Dios, sea hecha. Así como lo haces en el cielo, hazlo hoy con nosotros aquí en la tierra, Dios. El pan de este día, Padre, gracias por dárnoslo hoy y todos los días de esta semana que iniciamos en este tiempo, Señor. Perdona todos nuestros pecados, nuestros errores y nuestras faltas, y enséñanos, Padre, a perdonar a quienes nos han ofendido, ya que es necesario, Dios, Padre Celestial, que tú, Señor, nos ayudes, Señor, en este tiempo donde necesitamos perdonar para recibir tu perdón, Dios mío. Guarda nuestras vidas en este tiempo tan difícil, Señor, y permite, Dios, que no caigamos en ninguna tentación. Y apártanos del mal, Señor, que tú has permitido en este mundo para probar, dice tu palabra, a los que moran sobre la tierra, Dios. Apártanos de ese mal y permite, Dios, que seamos, Señor, unidos, Dios, en un mismo espíritu, cantando y alabando a Dios, adorándote, Dios, en todo tiempo y reconociendo que tú eres nuestro único y verdadero Dios. Gracias, Señor, por cada momento que nos das y porque tú eres bueno, Dios, con nosotros en esta mañana. Gracias, Jesús. Dejamos, Señor, esta palabra en tus manos y pedimos que te presentes como maestro y pastor, Dios, en este lugar y nos permita, Señor, recibir, Dios, esa palabra de amor, de gracia, que nos fortalezca, Señor. Usa mi vida, Dios, pero sé tú, Señor, dando la enseñanza a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Gloria a Dios. Pueden sentarse.
Gloria a Dios. Vamos a ir entonces a escudriñar la palabra. Tenemos un título. ¿Qué título tenemos ahí? Dios nos pagará de acuerdo a nuestras obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Romanos, el apóstol Pablo también nos lo advirtió ahí en Romanos capítulo 2, verso 6, pero es el mismo Señor Jesucristo quien nos da esta advertencia. Si somos salvos por gracia, tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra de Dios, es la pregunta. Si somos salvos por gracia, tenemos que obedecer la palabra de Dios y hacer buenas obras, sería la pregunta. Empecemos por mirar algo ahí que nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, verso 34, Mateo 25, 34. ¿Cuáles son esas obras que estamos llamados a hacer? Es la pregunta que tendríamos que hacer. Bueno, si obedecemos a Cristo y estamos llamados a hacer buenas obras, entonces, ¿cuáles son esas obras que tendríamos que hacer? Y miremos qué nos enseña Jesús. ¿Cuáles serían esas obras a las que estamos llamados como iglesia a hacer en este tiempo? Y dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces aquí empezamos a mirar la obra. Porque tuve hambre y me diste ¿de qué? De comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué entendemos entonces por obras? ¿Cuáles son las obras? Porque la palabra del Señor aquí, el mismo Jesucristo nos enseñó y dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí el mismo Dios, como para que no nos confundan, porque a veces nos confunden con otro tipo de obras. Las obras que estamos llamados a hacer en este tiempo como iglesia del Señor son estas: tuve hambre y me diste de comer. Hace 8 días hicimos ese trabajo aquí en la iglesia, ¿cierto? Gloria a Dios. Dios bendiga a los que apoyan a los hermanos con necesidad, ¿sí? Eso es importante, y nosotros debemos saber que cuando Dios nos llama a hacer esas obras, no hagamos otras diferentes a las que Dios nos llama. Dios nos llama, y hace 8 días pudimos tener ese ejemplo de suplir esa necesidad de una hermana. Ya lo hemos hecho con otras hermanas. Pronto sabremos quién más tiene una necesidad aquí en la iglesia y vamos a cubrirla. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a hacer esa obra. Dios nos llama a hacer esa obra. Tuvo hambre y le dimos de comer, tuvo sed y le dimos de beber. Pero aquí también dice: estuve desnudo y me vestiste. Estuve desnudo y me vestiste. Entonces, qué bueno que podamos contribuir a la necesidad de alguien que tenga esa, valga la redundancia, esa necesidad de vestido. Esa necesidad de vestido, y que podamos nosotros decirle: apoyemos ese vestido, porque no podemos dejar que las personas pasen necesidad, no podemos ignorar las obras a las que el Señor nos llama en este tiempo. También dice: fui forastero y me recogiste.
¿Cuántos forasteros nos encontramos nosotros al diario? Muchos, ¿verdad? Son muchos los que nosotros nos encontramos al diario. ¿Forasteros de qué? Porque no conocen, no son casa de Dios, no conocen la casa de Dios. Y nosotros tenemos que llevarlos al conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo se refleja en la palabra. A veces decimos, yo conozco a Cristo hace 15, 20 años, 30 años. Yo conozco a Cristo. Y levantamos nuestro corazón porque es lo que nos han enseñado. Pero nosotros no nos hemos fijado en lo que Jesucristo nos enseña. Lo que Jesucristo nos enseña. ¿Cómo es conocer a Cristo? Ya aquí todos lo sabemos, pero bueno, para los que no lo saben, está en 1 de Juan 2, 3 y 4. Ahí está el conocer a Cristo. ¿Cómo es que dice la Escritura? ¿Cómo es que dice el Señor? ¿Cómo es que nos dice Dios que realmente lo conocemos? Y no creerle a otros que nos dicen, usted ya conoce a Cristo. No, o yo conozco a Cristo. Y cuando ni siquiera estamos haciendo lo que el Señor nos dice que es conocer a Cristo. Ese conocimiento nos lleva a la vida eterna que está en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces ahí tenemos vida eterna. Esa es la vida eterna. Entonces tenemos que mantenernos en ese orden y ¿cómo hacer? ¿Cómo coger al forastero? A veces nosotros nos imaginamos, entonces también hace parte de eso, pero hoy en día, ¿qué pasa? Que se están pasando muchas cosas. Por ejemplo, vienen nuestros hermanos de Venezuela, pero muchos de ellos vienen a hacer el mal. Entonces no puede uno decir, lo voy a coger y lo voy a hospedar porque no sé qué va a pasar después. Ha pasado eso y han terminado matando a las personas y demás cosas. Entonces no podemos hacer eso. Pero sí, ¿qué podemos hacer? Traerlos a la casa del Señor. ¿Y cómo los traemos a la casa del Señor? Enseñándoles a conocer al Señor. De hecho, cuando les enseñamos a conocer al Señor, Dios se encargará de suplir sus necesidades y de darles un techo. Entonces, ¿cómo les damos a conocer al Señor? Poniéndole la base cristiana, y la base cristiana está ahí. Y 1 de Juan 2, 3 y 4 lo enseña. Ahí está la base cristiana. Ahora, necesitamos enseñarle a la gente que hay que amar a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero ¿cómo dice Juan 14:15 que debemos amar a Dios? ¿Cómo nos enseña la Escritura que debemos amar a Dios? Y Juan 14:21 también lo dice. Entonces, y hay muchos lugares donde nos enseña cómo amar a Dios. Entonces, tenemos que aprender a saber qué es lo que es amar a Dios, porque a veces se nos convierte en una religión, en un fanatismo, esto de seguir a Cristo. Y no estamos haciendo lo que Dios dice, sino lo que a nosotros nos parece o lo que otra persona que sin conocimiento nos ha enseñado. Por eso dice la palabra que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene el conocimiento de la palabra. Así que, mis amados, hacer buenas obras, llevar a los forasteros a conocer al Señor, acercarlos a la casa de Dios, aquellos incluso empiecen a hacer casa de Dios, visitar al que está en la cárcel. ¿Cuántos hay encarcelados que no los visitamos? Y entonces a veces nos fijamos solo en la cárcel física y es el que está preso, que lo llevaron allí. Gloria a Dios por los que tienen ese ministerio y van a esas cárceles y Dios los respalda para enseñar su palabra. Pero también hay la cárcel espiritual. ¿Cuántos están encarcelados en la mentira y nadie los visita? ¿Cuántos están encarcelados en la murmuración y nadie los visita? ¿Cuántos están encarcelados en la fornicación y nadie los visita? Y así, si nosotros nos ponemos a mirar esos 10 mandamientos, podemos encontrar las 10 cárceles que hay donde la gente está allí. ¿Qué tenemos que hacer? Visitarlos para que Dios les dé en el conocimiento la libertad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os hará libres. Eso dice Juan 8:32. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Visitar a esos encarcelados, aquellos que no conocen al Señor, que no conocen al Señor. Estuve enfermo y me visitasteis, y esto es importante. Acordémonos cuando nuestros hermanos estamos pendientes de que la iglesia
¿Quiénes están enfermos? ¿Podemos visitarlos? Bueno, hoy en día se nos facilita, ya no necesitamos siempre trasladarnos al lugar donde ellos están, sino que a través del teléfono estamos mirando cómo están ellos, ya se recuperó, necesita más oración, ¿en qué puedo ayudarle? Con mis oraciones. Entonces, tengo que estar visitar al enfermo, es lo que Dios nos dice dentro de las obras que nos pide hacer. Entonces hay que estar pendientes de ellos. Por eso el Señor, cuando establece cómo debe ser su iglesia, cuáles deben ser sus manadas en la iglesia y cuál debe ser el tamaño de la manada, entonces ahí en Lucas 12:32 nos enseña, ¿sí? Nos dice cuál debe ser el tamaño de su manada. ¿Por qué? Porque cuando somos muchos, entonces nos volvemos a ser religiosos. Vamos a un lugar, recibimos la palabra y salimos y nos vamos para la casa o a hacer otro tipo de actividades. Pero a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a preocuparnos los unos por los otros. Tenemos que congregarnos. Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino ¿para qué nos congregamos? Para animarnos, para exhortarnos los unos a los otros. Para eso es que nos congregamos. Pero si nosotros vamos como religiosos a reunirnos a un lugar y salimos y ni siquiera sabemos, ni saludamos a nadie, sino que ni siquiera sabemos las necesidades de otro, estamos errando, porque no estamos haciendo la obra que Dios nos llama a hacer. Mis amados, tenemos que cambiar esa forma de vida en cuanto a la vida cristiana. La vida cristiana es estar pendientes de las necesidades de otros. Eso es, somos una familia. ¿Qué pasa cuando algún familiar de ustedes se les enferma? ¿Qué pasa con eso? Ustedes se preocupan, van a mirar qué le pasó, a orar por ellos. Nosotros somos la familia en Cristo y tenemos que estar. Por eso el Señor dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Entonces, al Señor le encantan las manadas pequeñas. ¿Por qué? Porque pueden estar pendientes, porque la obra del Señor se hace en ellos, no en las manadas grandes. Pero las manadas pequeñas, Dios hace su obra en ellos. Así que, ¿cuál es el papel que juega la obediencia a la ley y la palabra de Dios en la vida cristiana? Y eso sería gratitud, seguridad y testimonio de vida de que realmente somos cristianos, porque somos diferentes a otros. No somos iguales a los que se dedican solamente a recibir palabra y a sus casas y nunca se preocupan por otros. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, por ejemplo, en esta semana tenemos un chico que es aquí de la iglesia y yo me pregunto cuántos estarán orando por él en este tiempo. ¿Cuántos estaremos orando por Santiago Montenegro? Gloria a Jesús. Entonces, qué bueno que la iglesia esté unida. Entonces, todos recibamos el resultado. Hoy es Santiago. ¿Y cuántos están orando, por ejemplo, por Anita Mora? ¿Cuántos saben que Anita Mora, nuestra mujer de ejemplo, está enfermita? Por eso no está aquí hoy. ¿Estamos orando por ella? Tal vez no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque no estamos visitando al enfermo, porque no nos preocupamos, no nos cuesta nada de hacer una llamada y preguntar cómo está la familia. Además que hoy en día creo que hay grupos y la iglesia tiene grupos de mujeres y demás cosas que podemos anotar ahí la necesidad de otro. Cuando tú también tengas una necesidad de estudio, por ejemplo los jóvenes que van a presentar un quiz o demás cosas, necesitan del apoyo de la iglesia, ¿sí? Entonces, no, pero es que no tengo plata para darle. No le está pidiendo plata, le está pidiendo el apoyo en oración, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios les da la sabiduría. Ya sabemos que tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. No es, no, yo oro por la hermana para que Dios le dé la sabiduría. No, yo tengo que tener la palabra base.
Y tengo que decirle, Señor, voy a orar por la hermana que me está pidiendo oración, que va a tener su examen hoy. Y Señor, está escrito en Santiago 1:5, que le pidamos que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos y tú se la dará a ella abundantemente y sin reproche le será dada. Señor, yo desato esa palabra sobre mi hermana que me está pidiendo oración. Entonces ahí hay poder, ¿cierto? Porque está desatando la palabra de Dios sobre ella. Eso es lo que tenemos que hacer. Esas son las obras a las que nos llama a hacer Dios. Y es que estemos pendientes los unos de los otros como iglesia. Entonces tenemos que tener gratitud, seguridad y testimonio de vida como cristianos. Nuestras vidas deben mostrar amor, gratitud a Dios primero y luego a nuestros hermanos. Porque dice la palabra que ¿cómo puedo decir yo que amo a mi hermano a quien puedo ver? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no puedo ver cuando no amo a mi hermano a quien puedo ver? Entonces, tengo que cambiar esa parte en 1 de Juan capítulo 3, verso 16 lo dice. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que debemos estar pendientes los unos de los otros. Nuestras vidas deben mostrar amor, gratitud a Dios primero. Y eso afirma entonces, cuando amamos a Dios y a nuestros hermanos, afirma que nuestra fe es para que otros sean ganados por nuestro testimonio piadoso. Las obras son de piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entonces tener fruto. Necesitamos dar fruto. Por los frutos que damos es que nos conocerán, dice la palabra. Por los frutos es que nos conocerán. Entonces, ¿cuáles son sus frutos para Dios? ¿O solamente es un cristiano que se dedica a ir a la iglesia, recibir palabra y no tiene ningún fruto? Una planta, dice la palabra, que no da fruto es cortada y echada al fuego. Entonces tengamos cuidado, porque nuestra vida cristiana, nuestro compromiso cristiano está en los frutos. Tenemos que dar frutos. Ahora ahí tenemos el vial de la radio, y es darle lina a las personas que lo necesitan, a nuestros amigos, a todos, para que ellos puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Notemos que allí en el amanecer con la gloria de Dios, que es de 5 a 9 de la mañana, no tenemos un mensaje preparado, sino que el mismo Dios lo va dando con los mismos hermanos, que ellos son los que van, o Dios les coloca el corazón para ir armando el mensaje del día. Y esto es lo que hace Dios ahí. Entonces, es un mensaje que viene de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar fruto. En la salvación, a través de la obra de Jesucristo, no solo encontramos perdón, sino que también encontramos transformación. No solo perdón, sino transformación. Nuestras vidas deben ser transformadas. Recibimos el perdón de Dios ahí cuando venimos al pacto que Él hizo para con nosotros. En Hebreos 10, 16 y 17 recibimos el perdón. Pero también ese perdón nos debe llevar a una transformación en nuestras vidas. Somos hechos nuevas criaturas en Jesucristo. Él nos libera del dominio del pecado en nuestra vida. ¿Eso qué significa? Que el cambio y el crecimiento ahora son posibles porque Dios está obrando en nosotros por medio de su misericordia. La misericordia de Dios obra en nosotros cuando decidimos hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que hacerlos. Mateo capítulo 9, verso 13,
¿Qué nos enseña? Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia. Estas obras que nos está mostrando hoy Dios y es las que tenemos que vivir, se hacen por misericordia. Y eso es lo que Dios quiere y no sacrificios. Porque ¿de qué me sirve yo voy a sacrificarme, hacer un ayuno 20 días, por ejemplo? Eso es un sacrificio. Si su vida, su testimonio no se refleja como cristiano, estás aguantando hambre, estás perjudicando tu salud, aunque creas que Dios por su misericordia está ahí contigo, pero tienes que reflejarse en frutos, no solamente el sacrificio, porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es por la misericordia de Dios y esa es la misericordia que nosotros tenemos que vivir en este tiempo. Y es ir a tener misericordia de aquellos que se están perdiendo, de aquellos que no conocen la verdad. No les se ponga a contarles su testimonio, después ellos verán su testimonio. Cuéntenles el testimonio de Cristo. Y el testimonio de Cristo, ahí en Éxodo capítulo 31, verso 18, nos dice que son los mandamientos, el testimonio de Cristo. Pero también es su evangelio. Entonces le colocamos la base y luego seguimos construyendo con los ladrillos del evangelio cada día. Así que en la vida cristiana, la misericordia es un acto de gratitud a Dios por la gracia que Él nos ha mostrado en Jesucristo. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron hace 8 días cuando le trajeron esas provisiones a la hermana? ¿Qué hicieron ustedes? Ahí con eso, lo que hicieron fue un acto de gratitud a Dios por lo que Dios les ha dado a ustedes. Y con eso le dieron a la hermana y la hermana fue bendecida. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que mostremos ese acto de gratitud a Dios por la gracia que Él nos ha dado en Jesucristo. La misericordia Dios nos la regaló, es uno de los dones que Dios nos da, pero lo hace lo hizo a través de Jesucristo. Según a los Corintios 9:10 nos enseña, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, provee y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, que quiere decir generosidad, en toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Qué produce cuando somos generosos? Acción de gracias a Dios. Una acción de gracias a Dios. Eso es lo que produce eso en nosotros. Ahora notemos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. ¿Qué nos enseña Dios a través de Pablo aquí en el capítulo 2, verso 8 al 10? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, ¿verdad? Pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando miramos esto, parece que como que Dios se contradijera, porque dice, pero es que no es por obras que ustedes son salvos. Y es verdad. Es verdad, no es por obras, porque dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, ¿sí? No es por obras, dice, para que nadie se gloríe, no es por obras, sino porque somos hechura suya. Entonces, no es por obras. Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos a seguirlo analizando ahí. Dice, porque no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, ¿cierto? Entonces nosotros no alcanzamos la salvación por obras, sino que fuimos creados para buenas obras. O sea, las obras que nosotros hacemos y con las cuales mostramos nuestro fruto es porque fuimos creados para eso.
Pero no es por ellas que nosotros adquirimos salvación, sino que fuimos creados para buenas obras y mostramos un fruto a través de ellas. Miren la diferencia entre por obras y fuimos creados para buenas obras. Entonces, fuimos creados para buenas obras. No es por obras que tenemos salvación, sino es que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dice Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No dijo que fuimos salvados por buenas obras, como ya lo vimos, pero sí dijo que fuimos salvados para buenas obras. Entonces tú adquieres salvación, ¿cierto? No por obras, no, tú adquieres salvación por gracia. Pero luego esa salvación se refleja, cuando tú eres salvo, luego esa salvación se refleja cuando tú sientes hacer obras, ¿verdad? Eso, ahí está la diferencia. Ya eres salvo, no fuiste salvo por obras, pero cuando eres salvo, entonces ¿qué pasa? Haces buenas obras. Su salvación se refleja en buenas obras, en buenas obras. Entonces, pero si dijo que fuimos salvados para buenas obras, eso fue lo que dijo el Señor, que fuimos salvos para buenas obras, no por obras, sino para buenas obras. Así que el papel de las obras en la vida cristiana no es salvarnos, es para expresar nuestra gratitud a Dios por amor que nos ha mostrado nos ha mostrado llamándonos a la salvación en Jesucristo. Así que cuando decidimos obedecer el llamado a la palabra de Dios, es un acto de gratitud, como ya lo vimos, que nos trae paz interior. Porque es que no hay algo que nos traiga paz, que se deje notar la paz, que cuando nosotros hacemos una buena obra, ¿verdad? Eso nos trae una paz interior. Eso nos trae una paz interior. Colosenses 3:15. La paz de Dios que sobrepasa, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué nos pide Dios? Ser agradecidos. Y ya les expliqué cómo es que le agradecemos a Dios. Así que aunque somos salvos por la gracia, somos salvos para vivir una vida de buenas obras en obediencia y gratitud a Dios. Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas 6, verso 10. Dice, así que según tengamos, Gálatas 6, verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos a hacer obras con los que no están en la fe y de pronto el Señor está tratando con ellos, quiere llevarlos y lamentablemente el hombre para que pueda venir a Cristo es cuando está en dificultades. Entonces a veces nosotros somos tropiezo en la obra del Señor. No somos bendición sino tropiezo, porque vamos y le solucionamos el problema al que el Señor está tratando para llevarlo a los pies de Cristo. Entonces, por eso dice, mayormente a los de la familia de la fe. Y Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué tiene que hacer? Hazlo según tus fuerzas. No le dicen más allá de lo que no tienes, no, según lo que tienes, según tus fuerzas. Haz lo que tengas que hacer según tus fuerzas, dice, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que pudiste hacer aquí mientras que viviste en la tierra, hazlo, porque después de morir ya no se puede ni alcanzar la salvación, ni mucho menos hacer obras, ni mucho menos hacer obras. Es con el Señor. Entonces, concluimos que la forma en que la ley, las buenas obras y la obediencia están obrando en nuestra vida cristiana es a través del testimonio de vida que llevemos, de nuestro testimonio de vida.
ya que no solo gloriamos o glorificamos a Dios, nuestro Padre Celestial, sino que le damos a aquellos que nos observan una razón para glorificar a nuestro Padre Celestial. Que la gente pueda venir a Cristo porque ve nuestro testimonio, no porque les hablamos de Dios, sino porque ve nuestro testimonio. Eso no quiere decir que no les hablemos de Dios, pero la mejor forma de llevar la gente a los brazos del Padre para que Él los lleve a los pies de Cristo es con nuestro testimonio, nuestra forma de vida. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, para considerar ¿qué? Vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, buen testimonio entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. ¿Cómo puede el inconverso glorificar a Dios? Cuando ve en nosotros buenas obras. Buenas obras. Por eso no somos salvos por obras, vuelvo y repito, sino que fuimos salvos para buenas obras. Para buenas obras. ¿Me hice entender? Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir en esta mañana con un solo fin, y es ser instrumentos tuyos para santificar tu nombre. Porque es lo que queremos hacer, Dios. Fuimos creados, salvos para buenas obras, Dios. Tú nos salvaste, nos diste la salvación que es por gracia, pero nos la diste para que hagamos buenas obras, Dios. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, a cumplir este llamado. Ayúdanos a ser esas personas que tú quieres que seamos para ti. Porque si agradamos a tu corazón, entonces, Señor, agradaremos, Dios, a las personas que quieren venir a ti, Señor. Ayúdanos a habitar, Señor, bajo tu abrigo y morar bajo tu sombra, Dios. Señor, ayúdanos a confiar y tenerte como nuestra esperanza, Dios. Padre, creímos que tú nos librarás, Señor, del lazo de la enfermedad, del accidente, de todo lo que se nos atraviesa en la vida en este mundo, Señor. Tú nos librarás de todas las pestes que se han levantado en el mundo para probar a los que moran sobre la tierra, Dios. Con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas nos sentiremos seguros, Dios mío, porque tú eres nuestro escudo. En tu verdad conseguimos paz, Señor. Por eso no tememos, Señor, a las dificultades que el mundo traiga, Señor, porque, Señor, hemos puesto nuestra confianza en ti. Veremos caer mucho, Señor, en el transcurrir de nuestra vida, tal vez 10,000 o más, pero tu palabra dice que a nosotros no nos llegará, Señor. Lo creemos, tu palabra es verdad, porque con tus ojos nos mirarás y nos permitirás ver la recompensa de los impíos. Porque hemos puesto en ti, oh mi Señor, nuestra esperanza, y al Altísimo Dios lo hemos puesto como nuestra habitación. Creemos, Señor, que en esta semana que iniciamos hoy, no nos sobrevendrá ningún mal, y ninguna enfermedad ni plaga tocará nuestra vida, pues a sus ángeles has mandado alrededor nuestro, que nos guarden en todos nuestros caminos. Ellos nos llevarán en sus brazos para que nuestro pie no tropiece, Señor, y no tengamos ningún accidente, Dios, durante la semana, Señor. Oh Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos has permitido poner nuestro amor en ti, y por eso tú también nos librarás y nos pondrás en alto, por cuanto hemos conocido tu nombre. Te invocaremos en cualquier día de esta semana, Dios, y tú nos responderás. Y nos harás estar seguros en medio de la angustia, Señor. Nos librarás y nos glorificarás, Señor. Y nos saciarás de larga vida, Padre.
porque nos has mostrado nuestra salvación, Dios mío. Así que, Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Nos respaldará, Dios, en todos nuestros haceres en esta semana, Dios mío, nuestros compromisos, nuestra salud, Dios. Tú nos respaldarás y estarás, Señor, ahí para cuidarnos, Señor. Y nos harás estar seguros, Señor. Así que, Padre, en ti confiamos. Dejamos nuestra vida en tus manos y pedimos que tu misericordia, tu gracia y tu amor estén con nosotros. Que la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo permanezca con toda tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.